Oe, párchese y aproveche este espacio lleno de experiencias y opiniones de múltiples personas que solo se ven los viernes a las 5 de la tarde. Párele bolas y escuche pues de qué hablan los jóvenes. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas, para todos los que nos están escuchando el día de hoy, ya sea desde la ruralidad, desde la urbanidad, desde los buses, donde nos estén escuchando fuera del país, donde sea. Más que bienvenidos a este programa que se llama ¿De qué hablan los jóvenes? El día de hoy con este programa que es el episodio número 25. Episodio especial. Episodio especial el día de hoy, pues bueno, contextualizarlos un poco. Hoy venimos con una idea diferente, con un concepto diferente. Queríamos de hace un rato pues como mover y empezar a discutir cosas que nos parecían interesantes, cosas que nos hubiera gustado como trabajar, ¿cierto? O bueno, conversar en el espacio y que ustedes nos escucharan un poco estas conversas que claramente de eso habla y dice el nombre del programa, que es de qué hablan los jóvenes. Y venimos es a hablar, normalmente es entrevistas, pero acá no es a quienes entrevistamos los jóvenes, sino de qué hablan los jóvenes. Entonces hoy ¿de qué hablan los jóvenes, Camilo? Sí, totalmente. Pero bueno, antes de continuar, siempre recordar que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, de qué hablan los jóvenes o de QHL Hop, que son las iniciales, bueno, sí, el acrónimo de ese nombre. Y además que nos pueden escuchar por podcast, por Spotify, por YouTube, por Apple Podcast. Y claramente pues nos pueden seguir por esas redes. Ahí también en Instagram tenemos los directos que hemos venido haciendo. El día de hoy es un especial, es un piloto, no estamos haciendo directos, así que esto es solo para radio y para podcast. Entonces, para que se animen a buscarnos por ahí. Y vamos a ver, primero que todo, iniciar presentándonos. Por aquí su servidor Juan Camilo Beicenchón, y estoy con Yesid. Bueno, mucho gusto, Daniel Escobar. Mucho gusto, una aparecido aquí que nunca había estado. Había estado en el programa. Y tenemos a un invitado, porque bacano pues charlar también, que es un poco cercano a la iglesia y tener conocimiento de un montón de cosas. Isidoro Pino. Es casi cura. Tres veces en el programa. En ya un año, tercera. En casi un año que tiene No, ese tienen programa, quien más me llama. Ya ha venido 3 veces y realmente es porque es una persona muy cercana al proceso también. Absolutamente, ¿no? Y que nos encanta pues obviamente charlar con él y venimos a conversar, a que nos suelte también unos datos. Nosotros tenemos unos datos, pero bueno, ahora sí, a presentar Santi. El programa, a hablar un poco de lo que es. Bueno, no, pues ahí si ya lo conocen, ¿quieres presentarte? ¿Quieres decir un poco de ti? No, pues yo presentarme, no voy a dar un saludo más bien a la audiencia que nos está escuchando, y pues vamos a hablar del tema de la semana, del papado. Bueno, es el tema, y tema. eso que de la semana, yo digo que es un tema que en 15 días lo hemos venido conversando, pero ayer es curioso, el 7 de mayo, jueves 7 de mayo, se dice que Colombia habló de 3 cosas: de Frisbee, de Bad Bunny y del nuevo Papa. ¿Y de qué hablan los jóvenes? Los jóvenes, a pesar de que también hablamos de Bad Bunny, también hablamos del caso de Frisbee en España. Y que no nos quiten Pollón Mario acá en el Santuario. No. No creo. También vamos a hablar acá de el tema del Papa, que es un tema súper interesante, la elección de este nuevo Papa, Eso León les iba a decir a XIV. ustedes, ¿qué estaban haciendo ayer al mediodía? No, terrible. Imagínate que estaba presentando un cuestionario, me lo tiré. Primer cuestionario que me tiré en la universidad de esa materia. Y en ese momento un amigo me va diciendo, es que, Daniel, humo blanco. Yo, ¿cómo así? O sea, que lo eligieron muy rápido. Yo estaba esperando que el humo fuera por ahí a las 12:30. Fue a las 11:03 de la mañana. Es que el desayuno estuvo suave en el Vaticano. No, claro. Y además, lo curioso fue que después entré a clase y no pude escuchar la locución del Papa mientras estaba tomando nota. Estaba viendo quién salía y no había ni subtítulos ni nada. Simplemente estaba escuchando allí, estaba viendo y escuchando la clase a la vez. Dani, pero para darle un poquito de orientación a las personas que nos están escuchando, ¿sabían ustedes que para elegir un papa se encierran en una habitación secreta los cardenales de la iglesia? Bueno, no una habitación, no es una habitación cualquiera, es la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina. La obra de arte arquitectónica e incluso, no sé si decirlo muralística o de pintura en muro. Miguel Ángel. Miguel Ángel, parece que es una de las exponentes de arte más importantes y
y que claramente hace alusión a todo este tema. Por eso podemos decir que en Santuario nosotros somos muy pinchados. ¿Por qué? Yo creo que esos frescos que tenemos en la Basílica San Judas Tadeo solo están acá en Santuario, y algo similar en la Capilla Sixtina. Algo mucho más grande, por supuesto, hermosísimo. Por acá también esos no frescos. Los pintó Miguel Ángelo, pero lo pintó un artista Clave muy famoso del Ramírez. municipio. Ah, bueno, por ahí estamos, que Santuario en todo lado, como dicen por ahí. Total. Bueno, ¿y qué más? Pues, a ver, para seguirles explicando. Venga, entonces ustedes encierran qué con estaban llave. haciendo, pero ustedes qué estaban haciendo Bueno, al mediodía. No, yo paré el trabajo, mijo. Paramos en la oficina, nos fuimos a la oficina del gerente y empezamos a ver la transmisión por Vatican News. No sabe, esa Excelente. gente no trabaja. Isidoro. Chon. Bueno, los dos. Yo estaba en la universidad, en uno de los televisores de la universidad pusieron la elección, pues como que, claro, la emoción, entonces no, Claro. vamos a ver. Y por ahí lo estuve viendo, pero muy tranquilo. Isidoro, ¿dónde estaba? Yo estaba en la casa. El Vaticano. No, yo estaba mentalmente. Con ganas. Sí, yo mentalmente estaba allá. Lo que pasa es que yo estaba en mi casa arreglándome una reunión y entonces me tuve que meter a bañar ahí con el teléfono. Y con una mano era bañándome y con la otra mirando el Papa. ¿Y qué tal si podía, lo estuvieran grabando, podía. hermano, donde le tuvieran chuzado ese celular? No, pues, a lo que hay que ver. Bueno, Chon, a mí me parece muy interesante, pues, también como esa reacción que hubo, no sé, en el caso de ustedes. En el caso mío no fue tanto, yo no vi en la universidad tanto revuelo, pero Chon ver pues ese revuelo en su universidad, la gente como alrededor del televisor, Jess en su sitio de trabajo ver ese revuelo, que todos se dedicaron exclusivamente a ver lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Por qué pasa eso? Yo digo que porque es una elección que suele ser mucho menos frecuente que un mundial, que pues, cada 4 años un mundial, y uno aún así se saca el rato para ver los partidos. Pero esta elección es algo súper atípico. Totalmente, pues sucede cuando sucede. Que pasaron 12 años más o menos 12 desde la última años. elección. El anterior Benedicto fue un poquito menos de tiempo porque él tuvo su renuncia. 8 años y el más o anterior menos. fue un montón de 36, tiempo. me parece. Sí, Algo del de 20 78 al 2005, Juan Pablo II. 28 años, algo así por ahí escuché más o menos, o 30 y algo tal Uno vez. de los papados más largos Ese es de uno la de los datos historia. que se nos escapó, pero lo buscaremos, lo tenemos Total. por ahí. O se los dejamos de tarea también para que investiguen un poco. Bueno, reencauzando un poquito para lo que íbamos y para llevar un poco el orden de esta conversa alrededor de pues, todo este tema de lo que es el Papa, ¿cierto? Lo que es estos cónclaves. Entonces, Jessy, cuéntanos un poco más, contextualízanos de qué es un cónclave. ¿Eso tiene algunas reglas? Se encierran ¿Tiene- bajo llave. Bajo llave. De hecho, la palabra deriva del latín dani, cum clave, que significa con llave. Y no solo es una metáfora. Cuando el Santo Padre muere o renuncia en el caso de Benedicto XVI, los cardenales del mundo se reúnen en Roma y se encierran literalmente bajo llave hasta elegir el nuevo sucesor de Pedro. Muy, muy interesante, porque claro, eso es como ese voto personal de decir, bueno, nos vamos a encerrar en oración, en reflexión todos juntos y tratar de decidir quién será el próximo que guiará a lo que es esta gran iglesia. Hacen silencium incarnatum, un voto de silencio de lo que pasa en el conclave, se queda en el conclave. Sí, a menos de que el mismo Santo Padre que salga electo le como prácticamente permita a los cardenales que hicieron parte del conclave o él mismo diga o exprese ciertas circunstancias que sucedieron en el conclave. Eso pasó, por ejemplo, con el queridísimo Papa Francisco, que en paz descanse. Él nos mencionaba que en el conclave iniciaron a haber mayorías hacia él y que él solo rezaba. Él solo rezaba en oración. ¿Cuando salió electo o en la anterior? Cuando salió electo. Y hay algo curioso, que el anterior, él era el que estaba de segundo. Benedicto venía rankeando 60, 70 votos y el Papa Francisco iba con 20, 25, 30. Yo digo que eso es también de cierta manera obra del Espíritu Santo, saber que hay van los que siguen como el camino. Que si bien es una elección que puede tener su tinte político, finalmente a nivel de religión y las personas que somos creyentes tenemos como claro que también no es una decisión netamente política, sino una decisión también guiada por Dios y específicamente por el Espíritu Santo, que lo invocan para esta decisión. Algo muy interesante, Camilo, que decía Dani hace un momento, es que el conclave
no es algo que pase en un cierto periodo, como cada 4 años, cada 5 años, pero no significa que no hayamos tenido una cantidad en la historia de la humanidad. ¿Cuántos papas hemos tenido, Choncito? 267. 67. Este es el 67. 67. Oficialmente 67, mi querido amigo. Desde Pedro. Exactamente. Algunos santos, otros muy polémicos, pero vamos a estar conversando un poquito sobre las No, pero es cierto. Por ejemplo, por ahí hay un santo padre, no sé si Santi nos puede contar la historia. Esa historia la cuenta mucho un amigo de la universidad, que hubo un santo padre que cuando llegó al papado, lo que hizo fue desenterrar a su antecesor y hacerle un juicio. Juzgarlo. Muerto. Esteban VII. Sí, eso pasó. Santiago estaba ahí. Yo me acuerdo, claro. Estaba muy chiquito, pero sí me acuerdo. Sí, me acuerdo. Como yo tengo 500 años, ¿no? Me acuerdo muy bien. No, pues respecto al tema de la elección del Papa, es todo un protocolo bonito, porque tiene una cantidad de simbolismos, mucho latín, muchos hábitos corales, que son lo que se ponen ellos encima con un ponchito rojo sobre algo blanco. Eso se llama el hábito coral y tienen la birreta. Entonces es bonito porque ellos hacen una serie de procesiones, inclusive para entrar a la Capilla Sixtina, para encerrarse antes de dar el extra omnes, que es un llamado que quiere decir todos fuera, y ahí es donde se encierran a hacer las votaciones y pasa lo que a ciencia cierta pues pocos saben qué pasa, ¿cierto? Total. Porque no se sabe si ellos adentro hablan, si no hablan, si eso es en silencio, si bueno. Sí, hay claramente especulaciones por ahí, y de hecho algunas recomendaciones a los que les interese un poco este tema y tengan la posibilidad de ver alguna película por internet o les gusta buscarla. Hay varias que tratan de retratarlo. No hablaremos de que algunas puedan ser cercanas a las creencias religiosas u otras no, pero tratan de, digamos, explicar o simplificar de alguna forma visual por medio del cine, como esa forma en la que sucede un cónclave. Entonces, súper. 2 recomendados al respecto del cine alrededor de este tema. Los 2 papas la pueden encontrar en Netflix, es una producción oficial de Netflix. Y también una que salió hace muy poquito, que me la fui a ver con Santiago y con Manuelito, Cónclave. Que yo me les... Sí, buena, muy buena. A mí de hecho me la recomendó Isidoro, me la vi la semana pasada, muy buena. Y muy para el momento fue muy interesante verla. Yo también me la repetí. De la iglesia, en muchos aspectos y muchos espectros. Algo que mencionaba Dani de esa película, Choncito, de los 2 papas, es una conversación que sostienen Francisco y Benedicto XVI creo que es en el Cuarto de los Lamentos. Y es de que Benedicto le confiesa a Francisco de que quiere renunciar a lo que Francisco le dice. Santo Padre, lo que pasa es que usted lo consultan líderes de todo el mundo, porque a diferencia de ellos que tienen un periodo, ellos entienden de que usted al ser elegido papa, usted es electo papa y va a morir en el cargo, no puede renunciar. Y bueno, naturalmente es basado en algo ficticio, pues no es que eso haya pasado y que haya existido realmente esa conversación, pero de pronto la imagen puede ser simpática, es de alguna manera didáctica, pero todo es una imaginación, no es que eso haya pasado. Sí, No, claro. Nunca escuchamos pues que Benedicto lo haya dicho o Juan Pablo, pues, pero se ponen pues como en contextualización. Igual, técnicamente sí puede renunciar, como ya lo hizo Benedicto, podría. Y no es el primer papa que abdica. Creo que es el segundo de la historia. Tercero, creo. Son varios los que lo han hecho. No es tan común, pero son varios los que lo han hecho. Ahora yo les quiero hacer a ustedes una pregunta para que también la conversemos, que ¿de dónde sale la figura del cónclave? Antes, de hecho, no se tiene hallazgos o claridad dentro de la misma Iglesia Católica. Después de Pedro, los apóstoles y los que continuaron, no se sabía cómo realmente escogían los papas. El cónclave ya se inicia a implementar, y cuando se hace de forma cerrada es a partir del cónclave más largo de la historia. Cuando se hace de forma cerrada no se deja tener comunicación con los cardenales y electores por fuera pues de este espacio. Eso pasa en el cónclave de qué año, Chon. Bueno, eso fue exactamente
en, se me escapó por acá el año, pero fue 1270 en el siglo XIII. 274 algo, por ahí, hace un rato. por ahí, por esos laditos. Y justamente 1271. bueno, exactamente, 71, y justamente duró 3 años. Imagínense si ahorita tuvimos mera expectativa, unas ganas pues de saber quién era con solo 3 días. Imagínense ustedes, toda la comunidad religiosa esperando 3 años, 1006 días para poder saber quién era el De siguiente. 1268 a 1271. Y es que ocurre, Camilo, imagínense ustedes. Los cardenales debían elegir a su sucesor. Se reunieron en la ciudad de Viterbo, en la época que menciona Dani, al norte de Roma. Lo que debía ser un proceso de días, pues se convirtió en una pesadilla total. Durante casi 3 años los cardenales discutieron, se dividieron, negociaron con reyes y príncipes y no podían llegar a un acuerdo. Fue un ejercicio político entre el Sacro Imperio Romano Germano y los franceses. No, y justamente hablando de eso, y ya que fue justamente después de ese cónclave, en 1274, que el que quedó electo justamente fue Gregorio X, Ajá. él, al ver pues cómo es todo ese proceso de elección y cómo fue pesado, pues digamos que tomó una decisión que puede ser bastante criticada de alguna forma, y de hecho justamente se quitó de las reglas, pero él impuso de que si se demoraban más de 3 días, empezaban a darle a los cardenales solo una comida al día. Eso para un poco presionar que se hiciera más rápido. Y si Claro, llegaban, porque tenían que, pues la ciudad de Viterbo debía mantener a los cardenales durante el ejercicio de elección. Y hubo algo curioso, la ciudad de Viterbo inició a regularles la comida, a decirles, o se ponen de acuerdo o no salen de acá. Los encerraron. Oigan, Y ahí oigan. fue donde arrancó el cónclave, ¿cierto? Traímos- Los encerraron, les quitaron la comida. Y algo muy curioso, porque pues también eso está rodeado del tema espiritual, que el Espíritu Santo los ilumina. La ciudad de Viterbo dijo, para que ustedes tengan más cercanía con el Espíritu Santo, les vamos a quitar unas tejas del techo. Realmente también para que ellos se sintieran más incómodos, estuvieran al sol y al agua y se tuvieran que poner de acuerdo por A o por B. sí, total. Por A o por B. Y lo curioso de este conclave de ese año fue que ni siquiera fue electo un papa que era, se dice que ni siquiera era sacerdote al momento que fue electo, que eso es muy curioso, ¿cierto? De hecho, Gregorio X ni siquiera estaba participando en ese cónclave. Entonces es como un dato muy interesante. Le tengo otro dato sí. mucho más interesante, Daniel. ¿Cuál? Pero yo tengo otra pregunta antes de ese dato. Entonces puede ser cualquier persona papa, Sí. solo con que ser bautizado. Todavía, pues la regla es varón bautizado. Ok. Esa Y es ya. la regla, o sea que cualquiera de los que estamos aquí podríamos ser papas. Evidentemente eso es una cosa que no va a pasar nunca. Sí. Pero ya hemos tenido un papa acá en Colombia. Se espera. Pero El ya papa, vamos el allá. papa de Barbosa. El papa de Es un Barbosa. antipapa. Pero ya vamos con esa, Camilo. Bueno, dale Daniel dato, está pues. mencionando el ejercicio largo, de cuánto es lo que más ha durado un conclave. Conclave. Eso. Vamos al ejercicio corto. ¿Cuáles han sido los periodos más cortos que ha tenido un papa? Bueno, periodos más cortos. Periodos más cortos. Qué curioso, qué chistoso que no tengo los periodos más Pero cortos. del conclave o del papa, es que vos Exacto, estás hablando exacto. de... Porque si estás hablando del papado. De conclave, de estamos conclave. hablando Porque Sí, de... estamos en cuanto a hablando del cónclave. exactamente, en cuanto a el cónclave, el más rápido que se ha tenido fue en Fue el de 1938 Luciani, siglo. de Juan Pablo I, ¿cierto? exactamente, ese duró Siglo XX. exactamente un día, en 1978, exactamente, Juan Pablo 1978. Curioso algo de 1978, Santi, el año de los 3 El papas. año de los 3 papas. En ese año murió el papa Pablo VI. Muy bien. Eligieron al papa Juan Pablo I, murió el papa Juan Pablo I y eligieron al papa Juan Pablo II. Que Estuvo alrededor 26 también años. del Papa Juan Pablo I de la muerte se dice que fue un infarto, pero también han habido investigaciones incluso muy serias que dicen, pues rodea como una sombra la muerte del Papa Juan Pablo I. Pero No también sé. es especulación, Dani, ¿no? Es especulación, claramente, pero cercanos a la Santa Sede dicen que es una muerte que finalmente no se terminó de esclarecer nunca. Fue muy extraña.
al parecer, porque en esa época estaba todo este tema, se estaba iniciando a mover este tema del Banco del Vaticano, movimientos como maluquitos, que el Papa Juan Pablo I iba a iniciar a develar. Entonces también es algo extraño que inició a suceder y es una historia que se cuenta, de esa que puede ser mito o leyenda. Bueno, excelente, y ahí está porque claramente alrededor de todas estas formas de alguna forma poder, ¿cierto?, de elección, que tiene también todo este misticismo, generan un montón de especulaciones y de conversaciones alrededor de todos estos sucesos. Entonces siempre será algo muy, muy interesante. Bueno, vamos ahora avanzando, voy a continuar, voy a dar otro dato por aquí por encimita y voy a continuar con otro punto que sería hablar del nuevo papa, ¿cierto? El dato que quiero lanzar antes de hablar del nuevo papa es: han existido solo 2 papas americanos de este continente. El primero fue el pasado, Francisco I. Consecutivos. Sí, Francisco I, y consecutivos, imagínate. Y ahora que es de Estados Unidos, pero tiene doble nacionalidad, que eso es algo súper interesante. Sí, curioso. Entonces, bueno, yo voy a tirar datos. ¿Cómo doble nacionalidad? Imagínate, pues resulta que miren, el caballero recién elegido, como ya sabemos, es León XIV, ¿cierto? León XIV. Roberto Prevost. Robert Prevost, ¿cierto? Porque Roberto pues sería como una traducción, sí, pero sí. El hecho es que es muy interesante este papa, porque bueno, pues, primer papa de Estados Unidos, ¿cierto? Algo que no había sucedido. Segundo papa americano consecutivo al que ya habíamos tenido. Otra cosa es que este caballero es oriundo de Chicago. Este papa, ahora actual papa, nuestro máximo dirigente de la iglesia, es de Chicago, Estados Unidos, y imagínense que es licenciado en matemáticas. De Chicago, Estados Unidos, y se... Sí, exactamente. Lo mismo Sudaca y lo mandaron para Chiclayo. Ajá, exactamente, es algo muy, muy interesante, que es que después pues, de haber estudiado, él decidió pues ingresar como a este proceso de convertirse en padre. Siempre es mejor ser cura que matemático. Y decidió pues como cambiar, ¿cierto? Entonces su proceso, ¿cómo decirlo?, como sacerdotal, decidió hacerlo en Sudamérica. Él siempre ha tenido pues como una cercanía a los hispanohablantes, él tiene pues como una sangre por ahí de la madre, si no estoy mal, que es española, y ha sido pues muy cercano a Sudamérica, y se vino para Perú hacer misión y estuvo trabajando 10 años por Perú, y justamente como a los 3 años de estar trabajando allá adquirió la nacionalidad peruana. Imagínense, eso es se da, estadounidense y peruano. Eso pasa por volados de los y eso se da porque el hombre, pues eso es curioso, porque no siempre los cardenales electores y los que han salido electos papas son de alguna congregación en específico. En este caso, Francisco, por ejemplo, era jesuita. Uh-huh. Y también ahora el Papa León XIV es de los agustinianos. Agustinos, eso. Y los agustinos tienen una vocación también muy misionera, y por eso el Papa León XIV, en su momento Robert Prevost, vino acá a hacer misión a Perú. Y ha estado en Colombia también 10 veces. Estado en Colombia, sí. Súper, Medellín, ¿no? Por ahí rueda una foto del Papa en Medellín. Sí, los cardenales suelen hacer estas misiones alrededor de muchos territorios, ¿no? Claro, y cuando era el como rector mayor o uno de los escogidos a nivel mundial de los agustinos. Entonces, muy bien. Sí, pero bueno, hay un dato interesante de que también acá en Colombia siempre se recuerda cuando hay conclave que también tuvimos papa, bueno, que es muy curioso. Que se llama, le dicen el Papa de Barbosa, que es el apodo dado a Antonio José Hurtado, un dentista de Barbosa, Antioquia, Colombia, que se autoproclamó pontífice en 1939 después de la muerte de Pío XI. Se hizo llamar Pedro II y aunque no fue reconocido por la Iglesia Católica, se convirtió en una figura local y en una leyenda del pueblo. Qué curioso. Cosa que creo que solo pasa aquí, literalmente. Bueno, tal vez habrá sucedido en otros países. Seguro. Locos hay en toda parte. Sí. Pero yo creo que en el caso de las colombianas apremian. Sí, un poco, pues es nuestro territorio, también reconocemos, también tenemos nuestras personas particulares, y pues, recordar también como cada vez que hay conclave a ese papa siempre será algo muy cómico. Hombre, pero ¿saben qué? Ahora que estamos, ¿qué dices, Cami? No, ya acaba.
ahora que estamos hablando de que íbamos a hablar de León 14, yo creo que el man tiene unos retos significativos, muy, muy poderosos en territorio. El hombre, cuando arrancó su primer discurso como papa, habló del proceso de paz, de la importancia de reconocernos en el otro, de ver la otredad de la comunidad, de abrazarnos, de acogernos. Y yo creo que va a ser muy interesante el ejercicio que puede hacer, porque a pesar de que hace el ejercicio de León 14, bueno, que en honor a León 13 y su lucha de justicia social y trabajo, también es como no voy a decir que uno dice que continuidad de gobierno, pero no, en realidad es muy distinto el papado a lo del jefe de Estado, sino continuar con esa misión que dejó Francisco en territorio. Sí, claramente, y según lo que leía, una de las banderas más importantes, que también es lo que resalta al escoger el nombre de León, es que León XIII era un abogador, no sé si es una palabra o una forma correcta de decirlo, sí, por los derechos laborales, por las personas pobres, ¿cierto? Por todas estas misiones bonitas, y me imagino que viene también con esa idea. No, y de hecho, pues el Papa León XIII, que murió en 1903, o sea, es el primer Papa del siglo pasado, tuvo una encíclica muy importante. Una encíclica es una carta que escribe el Papa, tienen títulos en latín y está escrito para el pueblo de Dios en la tierra. Entonces del Papa Francisco hubo una muy famosa de Laudato Si, entre otras. Laudato Si, muy famosa la encíclica del Papa Francisco, entre otras. Pero la encíclica de León XIII, que es importante en este caso, y por lo cual debe de haber una relación directa entre el Papa León XIII y de hecho todos los pontífices que han continuado, porque yo creo que de alguna manera todos han implementado esa doctrina social. Y es que en la encíclica Rerum Novarum, que es de 1891, empezó a hablar, Rerum Novarum quiere decir de las cosas nuevas, y él empezó a hablar del trabajo, de las cuestiones sociales, de la relación del trabajo con el dinero, del uso del dinero, y empezó como a meter de alguna forma en la doctrina de la Iglesia asuntos sociales. Y Juan XXIII también más posteriormente habló de eso en una encíclica que se llama Mater et Magistra, que es como de 1961. De 1961 es exactamente el año. Y pues bueno, yo creo que es importante porque el Papa Francisco tuvo una doctrina social muy fuerte, muy muy fuerte. Yo creo, Santi, que el ejercicio que tiene León XIV pare con las juventudes es que es un papa entre dos mundos. Tiene la misión de acercar cada día más a nuestra comunidad a la iglesia. Sí, totalmente, algo muy interesante y más porque es mi área de estudio, es alrededor de los idiomas. Y es que este caballero, nuestro pontífice actualmente, el Papa León XIV, es políglota. Él habla en total 5 idiomas, habla español, italiano, francés, portugués e inglés. Entonces dicen que es uno de estos papas que viene como puente, claramente es muy probable que hable latín, eso sí. Entonces serían 6, imagínense. Y es alguien que viene pues como con esta visión de ser puente entre países, visión de ser puente entre todos esos territorios. Bueno, antes de terminar, como la conversa siempre es deliciosa, pero llega a su fin, vamos con nuestro impulso artístico municipal. Vamos con un pedacito de esta canción que se llama Saberes de Aramara, esta banda que ya varias veces ha pasado por aquí y que nos encanta ponerla para que ustedes los escuchen y los conozcan. Bailan por las cuencas de este valle singular, tradiciones que susurran pájaros en su cantar, hojas como abrigo de bijao y de maíz, remembranzas ancestrales de Caribes y Tamíes. Mira como Pedro trabaja y labra la tierra, a su lado pasa un arroyo, saca para el agua y panela. María luego le trae un chocolate en su taza, con arepas que ella vende y las prepara desde su casa. Se resisten a abandonar tradiciones que han recibido como herencia de su tierra, porque tierra les da abundancia, el agüita lava su tierra, como
lloran cuando mutilan arbolitos de madre tierra. Las cuencas de este valle singular, tradiciones que susurran pájaros en su cantar, hojas como abrigo del bijao y de maíz, remembranzas ancestrales de Caribes y Camies. Quisieron arrebatarle el dulce a nuestra caña, prendieron fuego a cultivos pa' que este todo arrasara. Pero lo que no sabían, que ceniza y el carbón facilitan la nueva siembra y nuestra caña sabe mejor. Se resisten a abandonar tradiciones que han recibido como herencia de su tierra. Porque tierra les da abundancia, el agüita lava su tierra. Como lloran cuando mutilan arbolitos de madre tierra. Bueno. Ay, excelente. Bueno, el día de hoy exploramos un poco esta nueva forma de hacer esta sección, una sección nueva. Queremos conversar, nos encanta conversar entre nosotros. Eso es de qué hablan los jóvenes, no siempre será de qué entrevistan los jóvenes. Sí. Podríamos ahí como modificarlo y jugar con eso tal vez pronto. Pero por ahora estamos aquí como para conversar y para seguir con eso. Entonces seguramente dejamos un montón de datos al aire. Eso es poco tiempo, pero ojalá ustedes puedan investigar un poco más lo que les interese, lo que les guste, preguntarle también de pronto a sus padres cercanos alrededor de esto, ¿cierto? Bueno, muy interesante. El hecho es que vamos entonces a despedirnos, muchachos. Ya es hora de que esto se termine. Entonces, no sé, algo que quieras decir, John Jessy. Muchas gracias por el espacio y nos vemos dentro de 8 días. Mi nombre es Yesid. Bueno, muchas gracias por el espacio. Muy buena la conversación, muchachos. Gracias por escucharnos. Esta tarde, cuando no tengan más invitados, por aquí volveré. No es solo por eso, hombre. Bueno, y siempre recordarles que si llegaron tarde o les gustaría escuchar nuestros otros programas, estamos en YouTube, Apple Podcast y en Spotify. Y varios programas los tenemos subidos en el Instagram. Entonces ya saben de qué hablan los jóvenes de QHL Hop. Y por aquí nos veremos. Esto fue De qué hablan los jóvenes. Nos escuchamos pronto. Gracias por acompañarnos en De qué hablan los jóvenes. Nos encontramos el próximo viernes a las 5 de la tarde.